mundo de los datos se actualiza de manera continua, pero no solamente el mundo de las soluciones, sino también de los equipamientos necesarios para que esos datos se puedan gestionar y puedan utilizarse por parte de los clientes de la manera más satisfactoria posible. Y de datos de mantenimiento y de soluciones tenemos para hablar hoy con nosotros a Adrián Groba, que es el director general de QNAP Iberia. Adrián, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Víctor. Adrián, la primera pregunta que queremos hacerte es, ahora mismo, desde vuestra perspectiva como especialistas, ¿qué sectores son los que están viendo crecer más los datos? ¿Tienen que ver con la inteligencia artificial, el audio, el vídeo, el centro de datos? ¿Cuáles son los sectores en los que más está creciendo el uso, mantenimiento y distribución de los datos? Bueno, pues digamos que en primer lugar hay un crecimiento a nivel general, pues por el simple hecho de que cuando mandamos un archivo, pues tiene más definición, es más rico en metadatos. Luego también hay una cuestión que es el tema de backups, donde cada vez pues tenemos que tener más redundancia de datos. Eso significa, pues efectivamente, duplicar los datos. Entonces, estamos hablando que esto es transversal a todos los sectores. Y luego, por otro lado, hay como tres sectores que justo son los que comentas, donde bueno, pues la inteligencia artificial o el procesado de Big Data, el audio-vídeo con ese aumento hasta el 8K que tenemos hoy en día de la resolución, que pues también multiplica el peso del dato, y todo el sector de data center, donde, bueno, ya sean data centers que se dedican a backup, ya sean data centers que se dedican a, pues, a funcionar de servidores para luego poder explotar esos datos, pues estamos esperando crecimientos, pues casi superando con creces los límites de producción del sector. Eso es lo que hace referencia al uso de los datos, pero más en concreto y profundizando en este aspecto, ¿cómo se encuentra ahora mismo la integridad del dato? ¿De qué manera hablaríamos de su integridad? De, ¿cómo se accede a ellos? ¿De qué manera se están utilizando? Sobre todo el tema de las copias, copias inmutables, copias tanto online como offline. ¿Cómo encuentras ahora mismo este proceso, Adrián? Pues en el mundo del storage, la integridad del dato es algo que, bueno, que históricamente se ha ido adoptando siempre desde el nivel más enterprise con las últimas tecnologías, con presupuestos pues, un poco más holgados, y ha ido descendiendo. Y yo, bueno, hace como unos 8 años, cuando hacía un poco de prospección con clientes, lo normal era, bastante normal era encontrarse pues una pyme sin una copia de seguridad, cosa que hoy en día todavía no se ha erradicado completamente, pero es verdad que las pymes están también mucho más concienciadas. Entonces, hay como tres grandes puntos que son interesantes. Uno es la integridad orgánica del dato, donde Ujú. tengo un sistema resiliente donde la programación de cómo se gestionan esos datos está hecha para que el dato sea íntegro. ¿Eso cómo se traduce en la práctica en la tecnología actual? Bueno, pues utilizando un sistema de archivos ZFS, donde cuando el storage o el servidor copia el dato o transfiere un dato, comprueba en destino y en origen que el dato se ha copiado efectivamente, y hay una comprobación, digamos, live de que el RAID es consistente a nivel de integridad de datos de ceros y unos. Bueno, entonces esto nos permite tener datos íntegros donde el dato no se pueda perder a nivel de tecnología propia del servidor. También hay los fabricantes de discos que están haciendo bastantes avances en este sentido para no causar corrupción en los bloques de datos. Luego, el hecho de tener ya, digamos, a nivel de datos, a nivel de información, una copia de seguridad inmutable, ¿vale? Ujú. Esto, pues, QNAP lo puede conseguir de diferentes maneras, con esas carpetas WORM, con esa función de copia inmutable en nuestra suite backup en HBS3, o, por ejemplo, con la colaboración que tenemos con BIM, donde somos certificados por BIM Backup con la funcionalidad de QObjects, y nos permite utilizar esa funcionalidad de BIM de backup inmutable. Entonces, esto es muy importante. Lo importante es que se pueda copiar el dato, pero una vez copiado no se pueda modificar de ninguna manera por ningún usuario, con ningún tipo de privilegios, y se pueda configurar para que esto pueda ser pues, un determinado tiempo, por ejemplo, y con esto lo que hacemos es tener siempre un backup congelado ahí, donde sea virtualmente imposible modificar los datos o encriptarlos, ¿vale? Y luego hay otra
cuestión, la tercera pata importante para esa integridad, como bien comentabas, las copias offline. eh, Tener una copia siempre fuera de la red. O sea, al final siempre una infraestructura es vulnerable a que sea explotada, a que alguien pueda entrar, a que esa persona se pueda hacer pasar virtualmente por un administrador y pueda tener acceso a configuración y a modificar configuraciones. Y, pues, por ejemplo, si tenemos una copia inmutable, el hecho de que, pues, con permisos de administrador, haciéndose pasar por un administrador siendo un impostor, configure los backups y a los 6 meses tengamos un problema, porque ha sido un trabajo de hormiguita donde se ha entrado dentro de la organización y se ha utilizado, pues, esos privilegios para no simplemente entrar y robar los datos, sino crear una estrategia de robo de datos más sofisticada. Bueno, pues es muy importante siempre tener una copia de seguridad que sea offline, donde quede físicamente a nivel informático totalmente desconectada de la red. Entonces, nosotros tenemos varias soluciones donde, bueno, tenemos varios equipos de pequeña, mediana y alta capacidad para hacer backup, pues, por conexión USB, donde luego el USB se puede desconectar. O tenemos la funcionalidad de AirGap, que es más automatizada, donde hay un router intermediario que hace un enrutamiento único entre dos IPs que corresponden a una boca de red. Esa boca de red es por lo único que pasa tráfico en ese NAS y esa boca de red queda totalmente desconectada una vez se ha terminado de hacer el backup y se volvería a conectar más adelante. Incluso, bueno, se puede también programar el apagado del propio NAS. Y tener esa copia offline es cada vez una estrategia más recomendada para asegurar esa integridad del dato. Porque es lo que te iba a preguntar, Adrián, ¿hasta qué punto consideras que para las empresas es clave contar con una copia de seguridad offline lista para en cualquier momento recuperar lo que tengan en dicha copia? Bueno, al final es un seguro, es el hecho de decir, bueno, esto supone una inversión, pero la voy a rentabilizar porque al final no es si me van a atacar, sino cuándo me van a atacar, sobre todo si tengo datos valiosos. Correcto. Entonces, es una inversión que se va rentabilizando el hecho de cuando realmente tenga que llevar esa copia offline, porque me han forzado mi red virtual, pues el poder recuperarla. Yo creo que, vamos, lo estamos recomendando para casi cualquier setup, incluso aunque sea un setup donde haya una única copia de seguridad, que esa copia de seguridad sea offline, si es posible. Adrián, ¿hasta qué punto consideras esencial el hecho de que el dato esté disponible en todo momento, que la disponibilidad sea alta? Y no solamente eso, sino que también, al igual que la disponibilidad, el acceso sea el mejor posible y mucho más incluso que la monitorización se pueda realizar de manera remota. Bueno, eso es lo que es cómo ha evolucionado QNAP, es un poco el core de cómo hemos desarrollado nuestra funcionalidad. Entonces, nosotros tenemos, por un lado, equipos de storage de alta disponibilidad, ¿vale? Con dual controller, con todos los componentes redundados, una batería intermedia que gestiona el hecho de que cuando uno de los dos controladores deje de funcionar, se copien todos esos datos, volvemos a hablar de integridad del dato. ¿Vale? Nosotros también tenemos ya en beta una funcionalidad para tener máquinas virtuales en alta disponibilidad en Virtualization Station, que es nuestra plataforma de virtualización. Entonces, en los equipos NAS se puede instalar Virtualization Station, donde se puede instalar y gestionar máquinas virtuales. Y además, esas máquinas virtuales podrían quedar en alta disponibilidad activa o pasiva, posteriendo un segundo equipo con Virtualization Station y esas máquinas virtuales también. ¿Vale? Y luego la tercera parte de disponibilidad es esa funcionalidad de software muy interesante que se llama SnapSync, donde podemos copiar o tener en tiempo real replicado dos volúmenes en dos NASes diferentes. ¿Vale? Y además nos permitiría utilizar los dos NASes para cualquier otra cosa en cualquier momento. Simplemente saber que, pues que sobre todo para protegernos ante un fallo de hardware en cualquiera de los equipos, el que automáticamente esa información esté siempre disponible y no haya que hacer un proceso de recuperación ni a nivel de hardware ni a nivel del dato. No es lo mismo tener alta disponibilidad que, por ejemplo, como hablábamos antes, recuperar un backup offline, Ujú. que a nivel de tiempo pues, son dos escenarios completamente diferentes. Adrián, muchos se preguntan a la hora
del dato, de cómo manejar y sobre todo cómo utilizar los datos que poseen dentro de la empresa, qué papel juegan tanto la nube pública como la privada o la híbrida. Vosotros, desde QNAP, ¿qué visión tenéis al respecto y sobre todo qué nube recomendáis para el uso de un dato propietario? Bueno, nosotros explicamos muy bien, lo que hacemos es intentar formar sobre cuáles son los pros y los contras de cada decisión. Entonces, nosotros pues abogamos bastante bien por una nube privada, por una nube híbrida, por una cuestión de costes, donde al final, al externalizar la propiedad de ese hardware, que bueno, lo veía una vez en un evento de informática donde, donde alguien tiene una camiseta que el cloud es tu ordenador en la oficina de otro, o algo así. Claro. ¿Vale? Entonces, eso tiene un coste porque estamos externalizando eso y esas empresas tienen sus riesgos, tienen su financiación, tienen su personal, la administración, etcétera. Entonces, a nivel de coste, pues puede ser bastante importante. Luego, a nivel de privacidad, sobre todo con el desarrollo de la inteligencia artificial, el qué se está haciendo con mis datos. Y luego a nivel de rendimiento y de gestión. Cuando yo tengo el dato de mis propios equipos, pues puedo gestionarlo, puedo irme de una plataforma, no tengo esos costes de salida donde dependo de un proveedor concreto y de una serie de proveedores que están ligados a ese proveedor. Y cuando me suben los costes anuales, esto es algo que hemos visto hace poco pues, con Broadcom y con VMware, tengo esos costes donde me quedo, digamos, anclado a tener que multiplicar mis gastos el año que viene porque no puedo salir de esa infraestructura. Entonces, el hecho de tener por lo menos parte de la infraestructura o la infraestructura core on-premise permite pivotar muy rápido sobre cómo puedo gestionar mis costes y tener una previsión mucho menos arriesgada. Entonces, la nube pública ofrece, digamos, esa tarifa repetitiva que a lo mejor luego no lo puede ser y eso es un riesgo financiero que también hay que considerar. ¿Vale? Entonces, esos son como puntos a nivel de operatividad y luego a nivel técnico, pues el rendimiento no tiene nada que ver. O sea, hay industrias directamente que no se plantean el trabajar en cloud, como la Ujú. industria de audio-vídeo por una cuestión de tasas de transferencia. Y bueno, pues en algunos casos también el tema de tasa de transferencia cuando recupera un backup bastante grande. O sea, Ujú. hemos tenido casos de empresas que han podido estar varias semanas paradas por una cuestión de velocidad de descarga del archivo de backup que tenían en la nube. Vale, entonces, son cosas a considerar donde yo creo que, bueno, evidentemente la nube tiene su espacio. Nosotros consideramos que la nube híbrida es la mejor estrategia, donde tenemos esos datos core on-premise y esa copia externa en la nube para que, bueno, pues una copia fría que esté gestionada por otro tipo de empresa en otra plataforma, un poco fuera de nuestra red, con su propio sistema de firewall, puede ser una gestión interesante. Y en ese sentido, pues tenemos, desde QNAP también tenemos hay una Cloud Storage, donde tenemos esos Ujú. servicios de nube bastante económicos por terabyte, perfectamente sincronizable con el NAS de QNAP. Y tenemos también otros proveedores de nube, pues como Amazon, como Google, Azure, Microsoft, etcétera. Y proveedores de nube también muy interesantes, nacionales, como BSB Data o Hotelulu. ¿Vale? También somos compatibles con ellos. Entonces podemos ofrecer que los datos de los clientes estén seguros, estén también en un soporte de nube, sin salir de España y con una empresa a la que pueden realmente coger el teléfono, abrir un ticket y les van a responder sin ser tratados como un número más, como el caso de empresas corporativas, que también evidentemente tienen sus ventajas. Entonces nosotros abogamos por eso, por trabajar cualquier servicio de cloud desde el QNAP o desde un partner nacional específico y tener esos datos core on-premise. Adrián, para finalizar, estás diciendo mucho, sobre todo en esta última respuesta, en el tema de los servicios. ¿Hasta qué punto podemos hablar de que los servicios están cambiando la forma no solamente de trabajar con empresas como vosotros, sino también el propio canal a la hora de ofrecérselos a sus clientes y sobre todo a la hora de generar más negocio, no solamente con vosotros, sino también con sus mismos clientes? Mm. Nosotros tuvimos el Kun World Tour, el evento anual que hacemos en España este año, en Madrid, Mm. hace pues relativamente pocos días. ¿De Y una de semanas? las, y una de las cosas en las que enfatizamos mucho es en la palabra confianza, que puede sonar un poco marketingiano a veces. Básicamente la confianza es el positivo del riesgo. Entonces, lo que buscan las empresas es
ser capaces de prever qué es lo que va a pasar para tomar decisiones lo mejor informadas posible y no encontrarse con sorpresas. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que quitar el riesgo y es uno de los grandes puntos de venta de, pues, de cualquier integrador de sistemas es, oye, tú eres una empresa de que fabricas este producto que no tiene nada que ver con informática y nosotros lo que vamos a hacer es montarte un sistema que va a funcionar de esta manera y que vas a poder escalar de esta manera y poder integrar o editar de esta manera y te va a funcionar así. Y en base a eso la empresa puede hacer predicciones de cómo va a montar su estrategia de negocio teniendo en cuenta que la parte operativa la tiene más o menos previsible. ¿Vale? Luego dentro de esas cosas, de este escenario pueden pasar muchas cosas. Nosotros como fabricante lo que queremos es que el integrador se dedique a la parte de funcionalidad y desarrollo de funcionalidad en casa del cliente y que la parte de riesgo, pues digamos que esté cubierta por nosotros en lo máximo posible. Entonces, en este sentido, ¿qué desarrollamos este año? Pues, por un lado, las garantías de intervención on-site NBD, que están, bueno, estándar ya disponibles en el canal. Y tenemos un acuerdo para 2025 para hacer un servicio, digamos, donde el propio cliente puede decidir el nivel de servicio que quiere hasta una intervención con compromiso de reparación de 6 horas, con tiempo de respuesta de 15 minutos, con desplazamiento en 2 o 3 horas y incluyendo fines de semana, festivos, etcétera, y digamos un 24/7. Ujú. Entonces, todas estas cosas unidas al hecho de que tenemos también capacidad para dar servicio desde CUNAP Iberia, desde CUNAP España y Portugal, a clientes que quieran instalar esos equipos, por ejemplo, en otras geografías, en territorios insulares como Canarias y Baleares o Azores, por ejemplo, que suelen ser territorios un poco más complicados a nivel de servicio, pues que tenemos esa capacidad y que damos la bienvenida a todos los clientes a que hablen con nosotros de cuál es su proyecto y qué nivel de servicio necesitan, porque lo podemos dar actualmente. Adrián, ¿no podríamos terminar esta entrevista sin que hicieras un pequeño balance de cómo está siendo o cómo va a terminar este 2024, pero sobre todo que hagas hincapié en cuáles van a ser las principales apuestas que va a realizar QNAP de cara al 2025? Sí, Héctor, pues muchas gracias por la pregunta. Es verdad que nosotros en la primera mitad del año vimos un receso en la parte del sector público que yo creo que ha Ujú. afectado a todo el sector de la informática en general, a todos los fabricantes. Entonces, esa parte del año básicamente nos ha dejado pues, que ahora mismo estemos recuperando la facturación del año pasado. ¿Vale? O sea que estamos en un terreno flat, digamos, con previsión de crecimiento modesta para este año. En gran parte ha sido por eso, porque además todos esos presupuestos públicos tienen un efecto indirecto bastante grande sobre la economía española y portuguesa. En eso yo creo que somos primos hermanos. Entonces, bueno, sinceramente, eso ha sido un factor a considerar. Por otro lado, porque estamos hablando de previsiones positivas, es por la expansión que hemos tenido en el área de networking con esa, por ejemplo, esa funcionalidad de alta disponibilidad en nuestros switches, con 24 bocas a 10 gigabit o con switches de 100 gigabit. ¿Vale? Y luego, pues en esa línea la apuesta sigue siendo por el rendimiento, por enterprise, por servicio, por 100 gigabit, alta disponibilidad, funcionalidad de backup centralizada, monitorización remota, esa monitorización remota centralizada con Amis Cloud y tema de seguridad. Nosotros, por ejemplo, en ese Kuna World Tour, pues solemos invitar siempre a un partner de ciberseguridad porque creo que QNAP y ciberseguridad Ujú. son, bueno, nosotros de hecho estamos en el ENICE, en eventos de la Policía Nacional, porque al final una copia de seguridad forma parte de una estrategia de ciberseguridad y tanto eso como el hecho de tener los datos disponibles en un almacenamiento primario, pues es muy relevante para que la operativa de una organización, digamos, la informática sea silenciosa, que no dé problemas, funcione como debería funcionar. Entonces seguimos en esa línea, Enterprise, alto rendimiento, Full SSD con tecnología NVMe, orientados a esos grandes tractores de generación de datos y rendimiento que vamos a ver en 2025, 2026 y 2027 con seguridad.
Quedamos atentos, por lo tanto, a ver cómo termina el año. Como ya nos has dicho, ese crecimiento modesto es crecimiento, que al fin y al cabo es lo que realmente importa, y estaremos más atentos, si cabe, a esas novedades que presentaréis tanto a lo largo del 2025 como en los años siguientes, 2026 y 2027. Adrián Groba, director general de CUNA para España y Portugal, muchas gracias por tu tiempo, pero sobre todo por tus respuestas. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a vosotros como Grupo IDG.